Hoy continuamos a la espera de una muerte segura que era precisamente la tercera Pascua, o sea, cuando el Señor Jesús arribó a Betania. La parte que vamos a ver en este día es lo que corresponde a ese episodio que se dio con Zaqueo. Y aquí podemos nosotros poner una situación bien clara de que también piense en los demás. Este episodio lo tenemos en Lucas capítulo 19, en los versos 1 hasta el 10. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted se da cuenta que cuando la tragedia se asoma sobre el horizonte, nuestros pensamientos tienden a ser egocéntricos, pero aquí tenemos un caso y lo vemos claramente, que no sucedía con el Señor Jesús. A pesar de que tenía tanto en qué pensar, no fue disuadido de pensar en los demás. Y esto fue lo que se demostró con la sanidad de los ciegos que vimos en la clase anterior. También se puede ver en otro suceso que aconteció aquí en Jericó, la salvación de un publicano llamado Zaqueo, que además de publicano era jefe de los publicanos. Además de jefe, era un hombre muy rico. ¿Ve? Y ya en anteriores estudios hemos visto la actitud de los ricos por causa de sus riquezas. Y este es un episodio que hasta los niños conocen perfectamente bien, la historia de Zaqueo. O sea, el hombre, podemos decir en miniatura, que subió a un árbol para ver al Señor. Y Cristo pues tomó tiempo para ir a la casa de él, y así la vida del hombre cambió. Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero hay una situación más que debemos de tomar en cuenta, y esta situación
más que debemos de tomar en cuenta es enseñe, enseñe, enseñe. Y la tenemos en Lucas, también aquí en el capítulo 19, en los versos 11 en adelante. Esta es una parábola y dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Hasta el fin encontraremos a Jesús enseñando, tratando de grabar verdades y de corregir falsas ideas. Cuando Cristo tuvo un momento con sus discípulos en la casa de Zaqueo, porque esta es una secuencia de lo que ahí se da, les refirió esta parábola de las minas. O sea, hay que entender que es el mismo momento en que él les refiere esta parábola de las minas, con el fin de seguir corrigiendo conceptos cerrados acerca del reino. Este era el propósito que él tenía. Y esta es la parábola. En la parábola ya hemos visto que un noble les dio a los 10 siervos una mina a cada uno y les dijo que negociaran con el dinero mientras estaba ausente. Una mina era una moneda griega hecha de plata que valía 100 denarios. En clases anteriores he explicado lo que era un denario. Un denario era el salario de un día de trabajo.
Entonces aquí estamos hablando de que recibieron una mina, o sea, el equivalente, una mina equivalía como a 3 meses con 10 días de trabajo. Entonces, el noble después dice que se fue a un país lejano para recibir un reino. Más adelante volvió para recompensar a los fieles y castigar a los desobedientes y rebeldes. Esta parábola, hermanos, se parece a la parábola de los talentos que referiría el Señor pocos días después en Mateo capítulo 25. Vamos a hacer referencia a ello en los versículos 14 hasta el 30. Excepto que esta tiene un énfasis diferente, pero como lo he dicho, lo veremos posteriormente. Veamos pues el propósito de esta parábola. El propósito primordial de esta parábola se da en el versículo 11. Dice: prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces Cristo había explicado que Él iba a Jerusalén a morir, pero ellos rehusaban aceptar esto, habiéndose dejado llevar por el entusiasmo de la multitud. La anticipación y el entusiasmo culminaron con la entrada triunfal, la cual, por supuesto, estudiaremos en la siguiente lección. Entonces, cuando Jesús no estableció su reino inmediatamente, su popularidad comenzó a descender. Imagínense qué terrible fue eso. Pocos días después, la muchedumbre le iba a gritar: crucifícalo. Esta misma muchedumbre. Entonces, habiéndose dejado llevar por el entusiasmo de la multitud, creyeron que el propósito de Jesús para viajar a Jerusalén era establecer su reino. La idea clave de la parábola es que el noble tuvo que ir a un país lejano para recibir su reino. Entonces, tenemos que entender que por supuesto que Jesús era el noble. Jesús era el noble y el país lejano era el cielo. ¿Ve? Hay que entender esta situación. Entonces, lo que les estaba diciendo era que Jesús tenía que morir, tenía que ser resucitado y luego ascender a su Padre para poder ser coronado rey. Mire, si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2 y específicamente en los versos 32 y 33, dice acá: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. También, si vamos a Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces podemos ver
que como regla general una parábola se concebía para enseñar una verdad. Y en este caso la parábola incluía lecciones adicionales. Hemos observado varias veces que los evangelios usan la palabra parábola como un término flexible que incluye una diversidad de formas de enseñar, y esto lo hemos visto a través de este estudio de la vida del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Jesús tenía que morir, ser resucitado y luego ascender a su Padre para poder ser coronado. Luego, una parábola decimos que se concebía para enseñar una verdad, y decimos que en este caso la parábola incluía lecciones adicionales. Voy a mencionar dos de esas lecciones adicionales. En primer lugar, incluía un desafío especial para los discípulos de Cristo. ¿Por qué incluía un desafío especial para los discípulos de Cristo? Bueno, necesitaban estar ocupados después de que Él se fuera. Acuérdense que cuál fue la actitud de, yo no puedo decir si de todos los discípulos, o a lo mejor fueron todos, pero unos volvieron a sus faenas cotidianas, volvieron a pescar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no habían entendido a perfección todo lo que Él en vida aquí en la tierra les había enseñado su ministerio. Entonces incluía un desafío especial para los discípulos de Cristo. Necesitaban estar ocupados después que Él se fuera. Les daría una gran responsabilidad, y algún día Él los llamaría a rendir cuentas. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 17. Hablando dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En segundo lugar, otra lección era que incluía una advertencia especial para los enemigos de Jesús. Es decir, que los que le rechazaran serían castigados severamente. Esta es una verdad bien clara. Los que le rechazaran serían castigados severamente. Entonces, esto es lo que tenemos y que encierra esta parábola en sí. Haciendo un resumen conclusivo de todo lo que hemos venido estudiando en relación a la víspera de esta última semana del Señor, que es en espera de una muerte segura, tenemos que ver que Jesús salió de Jericó, comenzó la última parte del viaje, el ascenso de 27 kilómetros de Jericó. Y hay que entender bien esto: 27 kilómetros en el sentido moderno de los vehículos y de las carreteras, pues para nosotros es cuestión de que si el tráfico no da problemas, es cuestión de llegar en unos 40 minutos. Pero aquí estamos hablando de una travesía caminando. Entonces, el ascenso de 27 kilómetros de Jericó, que está a 364 metros, óigase bien, bajo el nivel del mar, como también a Jerusalén, que es lo contrario a Jericó,
que está a 760 metros sobre el nivel del mar. En la próxima lección, les anticipo, comenzará pues con su real llegada a Betania. Vamos a ver esto en la próxima lección. Esta lección, si ustedes recuerdan, se ha centrado en lo que ocupó la mente y la vida de Jesús durante los últimos días anteriores a la cruz. Son los últimos días anteriores a la cruz, perdón. Estamos hablando de apenas 7 días. Puede que usted crea que la lección tiene una reducida aplicación para usted en vista de que tiene planes de seguir viviendo a lo mejor durante muchos años más. Sin embargo, los que piensan seriamente saben que la muerte está cerca. Mientras, y qué bueno que viene una ilustración real, mientras estaba dando la clase anterior del libro de Apocalipsis, nos vinieron 2 temblores muy fuertes, que por poco pueden llegar a ser terremotos. Y quién sabe si en uno de esos fuertes temblores o terremotos que se conviertan en verdaderos terremotos, esta casa sea derribada y muramos. No lo estoy hablando en el término fatalista, sino que lo estoy hablando en el término de la ilustración de esta lección, porque los que piensan seriamente saben que la muerte está cerca. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 9 y el versículo 27. Es bien claro lo que aquí se expresa. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, el ejemplo de Cristo demuestra cómo debemos vivir todo el tiempo, porque independientemente de nuestra edad, la muerte puede venir a cualquier ser humano en cualquier tiempo. Entonces yo quiero hacer un resumen de 5 pasos importantes. ¿Cuál es ese resumen? En primer lugar, no niegue lo inevitable. No niegue lo inevitable. Es decir, reconocer que la muerte puede sobrevenir en cualquier momento, y esto hace que cambie la forma de ver la vida. Esa es una realidad. No niegue lo inevitable. En segundo lugar, conozca el propósito para el cual vive. Nosotros como cristianos debemos de conocer el propósito para el cual vivimos. Cada uno de nosotros fue puesto aquí por un motivo. Entienda que el propósito le da sentido a la vida. Esa es la realidad que se nos presenta. En tercer lugar, condúzcase de manera que Dios siempre sea glorificado. Eso es importantísimo en la vida del cristiano, en la vida de los hijos de Dios. Condúzcase de manera que Dios siempre sea glorificado. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, verso 16. En cuarto lugar, piense en los demás. Piense en los demás. Jesús, tenemos el ejemplo de esta semana próxima a su muerte,
esa muerte inminente, esa segura muerte, él no se puso en una forma melancólica de que iba a morir. Él actuó pensando en los demás. Sanó a estos ciegos, los dos ciegos que vimos en las clases anteriores. Aquí le dio la bendición a Zaqueo, un hombre que la Escritura destaca su pequeña estatura, que se sube a un árbol de sicómoro para poderle ver, y que el Señor reconoce esa actitud en él. Pensó en otras personas. La gente más desdichada del planeta son aquellos cuyos pensamientos giran en torno a sí mismos. Es lo que yo siempre digo en mis lecciones. Aquellos que su actitud es primero yo, después yo y por último yo. Ese eslogan, ese pensamiento, yo lo aprendí desde mi niñez en los años escolares. La profesora que tuve la dicha de tenerla desde el cuarto, quinto y sexto grado, mencionaba esa enseñanza que a mí se me grabó y que es una buena lección para entender que nosotros tenemos que pensar en los demás. Y en quinto lugar y el último, lo que hemos visto en la última parte de esta lección: enseñe, enseñe y enseñe. Es decir, que tenemos que tener siempre el buen deseo de enseñar la voluntad de nuestro Dios a los demás. Es decir, aproveche toda oportunidad que se le presente para dar a conocer las verdades de la palabra de nuestro Dios. Termino diciéndoles esto, pues: sea que viva una semana, o sea que viva un siglo más, no hay mejor manera de pasar sus últimos días sobre la tierra, tomando en cuenta estos principios que aquí hemos aprendido a través de esta importante etapa de la vida del Señor Jesucristo, cuando a Él le esperaba una muerte segura, una muerte inminente. Que el Señor bendiga su palabra y que nosotros seamos verdaderamente capaces de reconocer esa situación.